el tema que nos ocupó y nos seguirá ocupando es el de la integración de la Cámara de Diputados de la siguiente legislatura, la 66ª, que deberá iniciar sus tareas el 1 de septiembre. Hay un debate abierto a nivel nacional sobre esa integración y ese debate tiene que ver con un punto preciso: ¿qué interpretación debe darse al artículo 54 de nuestra Constitución, que establece que ninguna fuerza política, partido político, debe tener en la integración de la Cámara, en tanto que decisión de la autoridad electoral y de la autoridad jurisdiccional? Primera limitación: no debe tener más de 300 diputados por ambos principios. Esa es una primera limitación. Segunda limitación: ningún partido político debe tener una sobrerepresentación mayor a 8 puntos porcentuales, medido entre su diferencia, medido como la diferencia entre su porcentaje de votación nacional emitida y el porcentaje de curules que obtenga de la Cámara de Diputados. El análisis, las reflexiones y los argumentos del Observatorio Ciudadano es que estas dos limitaciones constitucionales del artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos en lo individual como a coaliciones electorales, y bajo esa argumentación, bajo esa interpretación que los juristas llaman sistemática y funcional y que es armónica con otros dispositivos y otras normas constitucionales, la conclusión a la que arriba el Observatorio Ciudadano es que la coalición integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista y PT no debe tener en la próxima legislatura más de 300 diputados, que ese es el límite que señala la Constitución, y que, aplicado ese límite, debe verificarse también que no tenga una sobrerepresentación como coalición mayor a 8 puntos porcentuales, medido como diferencia entre su porcentaje de votos como coalición y su porcentaje de curules del total de la Cámara. Eso es lo que venimos a exponer hoy a las y los consejeros electorales y a la consejera presidenta. Hemos dialogado con ellos, hemos escuchado sus preguntas, hemos intercambiado puntos de vista y nos hemos comprometido a hacer entrega por parte del Observatorio Ciudadano de un documento en el que se recojan y se expresen el conjunto de argumentos que hoy hemos expuesto ante ellos. Esa es la posición que hemos venido a manifestar y que se corresponde a los pronunciamientos que el Observatorio Ciudadano hizo públicos en documentos anteriores y en particular en nuestro exhorto de fecha 14 de julio del año en curso. Eso es lo que nos motivó a estar hoy aquí, y reiteramos a nombre de mis colegas y del mío propio el agradecimiento a las y los consejeros electorales y a su consejera presidenta y a ustedes por estar hoy aquí. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Hola, buenos días. Según algunas proyecciones que aquí tiene el Instituto Nacional Electoral, sí habría más de 300 diputados en la integración de la Cámara. No sé si en esta reunión se los explicaron, les mostraron algunas de los, bueno, no de los proyectos, pero sí de los documentos que ya tiene el Instituto sobre cómo quedarían ambas cámaras. ¿Cuál fue la respuesta que también recibieron por parte de la consejera presidente, con quienes se
se reunieron y si también estarían acudiendo al Tribunal Electoral para pues exponer sus motivos del por qué no se puede hacer esta sobrerepresentación. Estas serían primero mis preguntas. En la reunión, los consejeros y consejeras no expusieron ninguna proyección. Uno de ellos hizo referencia explícita a las proyecciones que ha presentado la secretaria de Gobernación en al menos 3 conferencias mañaneras, una del 3 de julio, otra el 5 de julio y otra la semana pasada, esta misma semana o la semana pasada, pero nos digo claramente que esas proyecciones no son las del Instituto Nacional Electoral y por tanto ellos no tienen opinión que dar sobre algo que ellos no han realizado. Ellos, hasta donde entendimos, pero no se explicitó, aún no tienen una proyección, están en el análisis y la reflexión de lo que justamente hoy venimos a comentar con ellos. Entonces no vimos ninguna proyección ni se nos expuso ninguna proyección realizada por el Instituto Nacional Electoral. Abundar si ellos les prometieron o les comentaron si van a hacer algún proyecto o algún lineamiento para elaborar las listas plurinominales y evitar la sobrerepresentación, porque nos habían dicho algunos consejeros que pues algunos no están de acuerdo, pero así está la ley, por partidos, no por coalición. Entonces la pregunta concreta es, ¿les dijeron cómo van a garantizar, si va a haber algún lineamiento especial para este tema previo al 23 de agosto que se conformarán ya las listas plurinominales? Esa sería por una parte, y que abundaran un poco más en esta interpretación. Hemos visto especialistas que dicen que sí se puede aplicar por coalición porque el espíritu de la reforma era que ninguna fuerza política tuviera una mayoría calificada, pero en los hechos, en el documento, pareciera una literalidad que no se puede aplicar a coaliciones. Entonces, que nos abundara un poquito más en por qué sí se puede aplicar a coaliciones. Gracias. A reserva de pedirle a mis colegas, daría 2 comentarios. El primero, una parte de lo que hoy comentamos es si el acuerdo aprobado por el Consejo General en diciembre de 2023 del año pasado, que establece el mecanismo de asignación de las diputaciones plurinominales, puede ser modificado a la luz de los resultados electorales y de los principios y valores tutelados por la Constitución. Eso es parte de la discusión. Hay un acuerdo de diciembre de 2023. Hay un debate, entonces se puede modificar un acuerdo que ya había sido aprobado. En nuestra consideración, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. Hay precedentes, hay criterios, hay jurisprudencia, hay casos. Entonces, recuerden ustedes que el Consejo General, una vez que el Tribunal Electoral, la Sala Superior y las salas regionales hayan resuelto todas las impugnaciones sobre la elección de diputados, una vez concluido eso, y para eso hay una fecha límite, si mal no recuerdo, el 23 de agosto, a más tardar el 23 de agosto, el 3 de agosto. 23, sí. Para sí. la asignación es 23 y para la resolución de medios de impugnación 3 de agosto. Ok. El 3 de agosto, gracias por la presión, doctor Orozco. El 3 de agosto es la fecha límite para que Sala Superior resuelva las impugnaciones en la elección de diputados. Igual aplica para salas regionales. Y 23 de agosto el INE debe
aprobar el acuerdo para asignación de diputados plurinominales. Esa asignación es impugnable ante el Tribunal Electoral, sí lo es, y el Observatorio Ciudadano, contestando otra parte de su pregunta, ha solicitado a los 5 magistrados y magistradas de la Sala Superior igual una reunión. Habremos de formalizar esa petición esta misma semana para, con la misma finalidad, exponer los argumentos que hoy dimos ante los consejeros y consejeras electorales. Tercer asunto, yo le pediría al maestro Morelos Canseco sobre cuáles son los argumentos que nos permiten sostener que la norma constitucional debe aplicarse no solo a partidos políticos en lo individual, sino también es aplicable a las coaliciones. Y a ese respecto hay 2 argumentos, uno sobre el propio artículo 54 y su fracción primera y otro sobre el artículo 56 constitucional, pero le pediría yo al maestro Morelos Canseco y después al doctor Orozco y a la doctora Argona, si ellos tuvieran más elementos. Adelante, por favor, Morelos. Muchas gracias y muchas gracias por la pregunta y la posibilidad de dar una respuesta. El argumento fundamental que nos permitimos presentar a la consejera presidenta, a las consejeras y consejeros electorales esta mañana, tiene que ver con el fin de la norma constitucional, sus antecedentes históricos y las atribuciones del Instituto para ceñirse a lo dispuesto por la Constitución. De manera muy práctica, ¿por qué el artículo 54, cuando se refiere a partidos, debe ser aplicado también a coaliciones? La fracción primera del artículo 54 establece que para poder tener participación en la asignación de diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos deben haber registrado fórmulas de candidaturas de mayoría relativa a las diputaciones en al menos 200 distritos uninominales. La coalición Morena, Verde, PT registró como coalición 260 fórmulas a las diputaciones federales. Es decir, si no asumimos que hay partidos, quiere decir coaliciones, ninguno de esos 3 partidos habría registrado 200 fórmulas de candidaturas uninominales. Si se asume válidamente que las 200 candidaturas registradas son válidas mediante la coalición, quiere decir que el resto del artículo ha de interpretarse para partidos o coaliciones dependiendo la forma en la que participa cada una de las formaciones políticas. El artículo puede tener 2 aplicaciones, porque hay 2 coaliciones, se aplica como coalición, y hay un partido político que contendió de manera individual o sin coalición. Pero déjenme darles el argumento de refuerzo. El artículo 56 constitucional literalmente señala que las senadurías de primera minoría en cada entidad federativa se le confieren al partido político que obtiene la segunda mejor votación en la entidad federativa. Pregunta: ¿los segundos mejores lugares de las coaliciones tienen acceso a esa senaduría de primera minoría, o nos vamos literalmente con el texto del artículo que solo dice partidos? Es evidente que la asignación del escaño de primera minoría es a la coalición con el segundo mejor resultado. Es decir, el artículo requiere interpretación. Entre la interpretación literal, hay que separar a los partidos, o la interpretación sistemática, hay que considerar cómo se presentaron ante el electorado, cómo pidieron el voto, a favor de qué formaciones políticas se emitió el voto, nos lleva a una interpretación sistemática. Y la interpretación sistemática
ha sido la exposición que nos hemos permitido hacer, es la que atiende de mejor forma el fin constitucional de garantizar el derecho a una representación plural sustantiva en la integración de la Cámara de Diputados. Sí, gracias. Estimo que el maestro Morelos Canseco ya fue claro en su exposición. Yo solo me permitiría entonces mencionar que las razones por las cuales en el Observatorio Ciudadano consideramos que se debe optar por una interpretación sistemática y funcional de las normas aplicables es la que ha señalado y se ha explicado. Y por tanto se estima que una interpretación gramatical que condujera a que son solo los partidos políticos a quienes se deben aplicar los límites establecidos en las fracciones cuarta y quinta constitucional, se debe desestimar porque resulta asistemática, porque pretenderían que se interprete una norma aislada, la fracción cuarta, y sin tomar en cuenta lo previsto en otras normas de la propia Constitución, como son la fracción primera del artículo 54 y el artículo 56. Entonces, la interpretación gramatical resultaría asistemática por estas razones y porque también dejaría de tomar en cuenta otros artículos aplicables, estimamos, como el primero constitucional y el 35 constitucional. Y, por otro lado, entonces, al optar por esta interpretación sistemática y funcional, atendiendo a la interpretación funcional, esta interpretación que está sosteniendo el Observatorio Ciudadano es la que atiende de mejor manera al objeto y fin de todo el sistema de representación proporcional. Esto es, atiende de mejor manera a los principios constitucionales: pro persona, pluralidad, proporcionalidad y representatividad establecido en diversos artículos de nuestra Constitución. Gracias. Si no hubiera más preguntas. Sí. ¿Con qué ánimo se van? ¿Sienten que el INE sí podría hacer algo y si no lo hace, ustedes advierten alguna situación? Gracias. Llegamos con el ánimo de dialogar, de intercambiar puntos de vista y de exponer nuestros argumentos. Lo hemos hecho y hemos encontrado respeto, receptividad y disposición al análisis. No hay, quiero subrayarlo, ninguna conclusión por parte de los consejeros, de las consejeras electorales, como no sea el de seguir estudiando, de seguir analizando. No hay una decisión tomada y por tanto lo que nos hemos comprometido es a entregar, y lo haremos público, un documento a ellos, pero lo haremos del conocimiento de la sociedad a través de los medios de comunicación, con nuestros argumentos de por qué la coalición Morena Verde PT no debe tener más de 300 diputados en la siguiente legislatura. Eso es la posición del Observatorio Ciudadano, esa es nuestra interpretación conforme a lo que aquí se ha expuesto y desde luego lo que a lo largo de 2 horas discutimos, intercambiamos y analizamos con las y los consejeros. Vamos a esperar la decisión del instituto, vamos a solicitar la reunión con los magistrados electorales que seguramente se producirá una vez que ellos también hayan dado curso a las impugnaciones sobre estas elecciones de diputados. Eso es lo que les podemos hoy comentar. Muchas gracias, muy amables. Mande. ¿Con quiénes se reunieron? Estuvieron 8 consejeros. 2 se disculparon por razones de trabajo y de compromiso previo. En el documento
documento que van a hacer público? No, ese documento no, o sea, tenemos una serie de documentos, vamos a reunirlos en uno solo con los argumentos centrales y se los haremos de entrega y después se los entregaremos a ustedes para su difusión. Muchas gracias, buena tarde.